existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que yo siento tan solo al cantar. La gente le canta a la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No alabo el placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiere escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Hola mis queridos hermanos, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente, ahora en esta recepción de sábado. Agradecido con Dios, soy un privilegiado de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y le doy gracias a Dios por ese privilegio, porque el evangelio que salva a otros es el mismo que nos salva a nosotros y por eso soy un privilegiado también. Gracias a Dios por eso. Vamos a iniciar este tema. Quiero saludar a todos los que están conectados a esta hora. Gracias por sus saludos también fraternos, gracias por los mensajes. Ayer estuvimos en la noche, vieron el tema el repaso de la lección de escuela sabática ese trimestre, algo que nos tiene muy motivados, muy contentos. Y me alegra a mí saber que voy a estar todo el trimestre con ustedes allí también, repasando lección tras lección con diferentes compañeros, con diferentes invitados y que también estaré los viernes con ustedes en la recepción de sábado, porque seguimos esta serie, aún le resta bastante camino y doy gracias a Dios por ese privilegio y por esa oportunidad de estar con ustedes jueves, de estar con ustedes viernes, en dos temas que están profundamente vinculados con lo que es verdad para este tiempo. El mensaje de los tres ángeles, que es el marco, la lección de escuela sabática, y el tema de la ley de Dios. Ambos son pilares fundamentales de la fe adventista y soy un privilegiado porque se me permite inquirir más en el tema, aprender más y por ende también compartir con todos los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Saludos para nuestra hermana Teresa Di Marco,
Saludos también para nuestra hermana Marlene Navarro, para nuestra hermana Mabel también allá en Bolivia. Quiero enviar un saludo muy especial a mi buen amigo Isaías Rojas, allá también en Lima, Perú. Y a las diferentes personas que tienen palabras de encomio y aprecio también para este servidor, muchas gracias. Vamos a orar a continuación antes de entrar en el tema, pero quiero decirles que voy a orar en general por los pedidos de oración que se están presentando en la sección de comentarios, que se presentarán en la sección de comentarios también próximamente. Entonces, voy a considerar eso, voy a considerar de forma muy especial el tema. Y quiero contextualizarles un poco en cuanto a algo específico y particular. Algunos ya lo han notado y me lo han hecho saber. Y sí, por eso también vamos a orar, aunque ya internamente estamos orando mucho por eso. Saben, desde algún tiempo, cuando este servidor ha estado predicando, y particularmente desde que abordamos el tema de la ley, siempre han estado pasando algunas cosas en el estudio. Ustedes notaron lo que nos pasó el viernes pasado, el tema se cortó a la mitad, luego se hizo el trabajo y el tema se montó completo. Para quienes, por cierto, quedaron allí a la mitad y se preguntaban qué pasó con la transmisión y no se han dado cuenta, el tema ya se montó completo, se montó un día después y lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube bajo el título El propósito de la libertad, parte 2. ¿Ok? Y bueno, además de esto, pues también debo decir que hemos tenido inconvenientes, lo han notado, algunos me dijeron en cuanto al sonido, que de repente se nos caía una cámara, se nos desplomó de repente y los chicos estaban haciendo bien su trabajo y todo lo demás. Un objeto que se cayó en el estudio justo en medio de la predicación. Cosas que ocurren. Yo creo que me inclino a pensar que el enemigo, por supuesto, aborrece que se presenten verdades adventistas, verdades tan especiales como estas que son tan vitales para el pueblo de Dios. Así que algunos, y agradezco eso, lo han notado. Un abrazo también para mi querida amiga Vicky Arias allá en Chicago, en la Ciudad de los Vientos, en los Estados Unidos, y me lo han comentado y sí, gracias por sus oraciones. Aquí también estamos orando por eso y esperamos que este tema pueda desarrollarse de la mejor forma y llegar con el poder del Espíritu Santo a cada corazón. Así que vamos a considerar todo esto a la hora de orar. Si puedes, acompáñame de rodillas, si no, sencillamente donde estés, inclina tu rostro. Padre bueno, como el más pequeño de los que te sirven, te doy las gracias por la oportunidad de poder ahondar más en estas verdades tan sublimes y poder compartirlas, misión que los ángeles anhelan hacer. Y te agradezco porque la has dado a nosotros, Señor, tus hijos. Gracias por la bondad. Gracias, Señor, porque es realmente un privilegio. Sabes que estas verdades las odia el enemigo de las almas, pero más fuerte eres tú, más poderoso eres tú, así que te pido que nada, Señor, ni en el adversario, ni en este tu siervo, impida que tu bendición, tal como te propones, llegue a cada corazón en esta hora. Por eso toma el control de este espacio, de este estudio, de esta transmisión, y que todo pueda marchar en armonía con tu perfecta voluntad y el mensaje pueda llegar como te propones a cada uno de tus hijos. Te agradezco por eso y también por cada uno de los que están conectados, que ven este tema en vivo, en diferido. Te suplico, Señor, que seas propicio a sus necesidades, que parte de sus necesidades espirituales la puedas suplir a través de la emisión de tu palabra. Pero a la vez te pido que consideres sus pedidos en la sección de comentarios. Esos que han abierto, esos que están pidiendo por familia, esos que están pidiendo por salud y por diversas causas. Tú conoces todo, Señor. Obra conforme a tu propósito salvífico en la vida de cada uno de tus hijos. Y apréndenos a creer en esa promesa de San Juan 13:7, que lo que no entendamos hoy, lo entenderemos después, y por ello te glorificaremos. Guíanos pues, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo, el Señor de la ley. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar a continuación con nuestro siguiente tema.
En el último tema, el propósito de la ley, parte 2, hicimos un repaso de algunos de los propósitos por los cuales la ley se nos ha dado, la ley existe y demás, pero particularmente hicimos énfasis en uno, la ley como norma de juicio. Bien, a continuación vamos a tratar de equilibrar aún más la perspectiva bíblica entre Jesús y su ley, el Evangelio y la ley. Para ello entonces nos disponemos a abrir nuestro corazón y las Sagradas Escrituras, y si están listos, empezamos. Vamos a ubicarnos inicialmente en Génesis capítulo 3, versículo 10. Me propongo en este tema presentar cómo la ley y el Evangelio se exaltan mutuamente. Presentar cómo la ley es Jesús, tal como el Evangelio es Jesús, y por ende están íntimamente unidos, y lo que Dios unió, el hombre no lo debe separar. Génesis capítulo 3, versículo 10. Fíjense bien, leamos desde el 9 para que estemos en contexto, conocemos la historia. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez que percibimos en la Escritura emociones profundamente negativas. Temor, miedo, pánico, y todos teniendo como base la culpa. Claro, antes no se había experimentado porque antes el pecado no había entrado a nuestro mundo. Pero cuando entra y está la primera clara consecuencia, algo pasa en el hombre. Y por la culpa desarrolla miedo, temor, pánico a Dios. Eso trajo el pecado. Eso trajo el pecado. Pero gracias a Dios y en virtud del amor a Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la ley de Dios que hemos visto es eterna, y que le fue dada al hombre, establecida al hombre en el huerto del Edén de una manera muy clara, con principios abarcantes, pero a la vez benéficos para él. Hasta el momento no veíamos la presencia del Evangelio. Pecado es transgresión de la ley. Aparece el pecado como transgresión de la ley y la ley naturalmente demanda justicia. Y el hombre que hubiera quedado completamente bajo la culpa, a no ser que apareciera otro elemento, el que Dios presenta en su diálogo con el hombre, con la mujer y finalmente con la serpiente. Porque miren cómo se desarrolla esto. Fíjense bien. Versículo 11 de Génesis 3. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí ya nace una tendencia en el ser humano. Culpar a Dios de las cosas que nosotros hacemos. La mujer que tú me diste, al final está culpando a él. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y ahora Dios se centra en la serpiente, Satanás. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en ese diálogo, en esa sentencia, la serpiente aparece la primera declaración evangélica. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy contundente, muy contundente. Aquí aparece el Evangelio. La primera promesa evangélica. Aquí vemos entonces por primera vez, esa armonía entre la ley y el Evangelio.
La ley es perfecta, sus demandas son justas. El hombre peca, entonces necesita solución y Dios provee solución a través del Evangelio. Pudo haber provisto la solución aboliendo la ley, pues si la ley es la que los hace penitentes, pues quitemos la ley y ya. Y así nos ahorramos incluso el sufrimiento de mi hijo. Pero no, estaba prediseñado, porque mi querido amigo y hermano, a Dios nada, absolutamente nada lo toma por sorpresa. Ya había un plan. Y por eso es que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 8, llama a Jesús así: el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 llama a Jesús el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, porque ya existía el plan. Y ahí vemos entonces el Evangelio y la ley. La ley y el Evangelio. Ahora, la caída del hombre le permite a Satanás afianzar esas falsas acusaciones que había desarrollado desde su caída en el cielo en torno a la ley, que la ley era la culpable de los males y que era por la ley que se perpetuaba el mal. De hecho, para dejarlo aún más claro, compartiré con ustedes de un libro también muy interesante, muchos de ustedes lo conocen, se llama Historia de la Redención, se los recomiendo a quienes no lo han leído. Capítulo La caída de Lucifer. Noten por qué pasó en gran forma la caída de Lucifer. Voy a leer a partir de la página 17 lo siguiente. Nos dice así: rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías, ahora página 18. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Sin embargo, Satanás insistió en su rebelión. Miren que nos sigue diciendo después. Los ángeles buenos lloraron al escuchar las palabras de Satanás y sus alborozadas jactancias. Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Ocupaban esa posición elevada y feliz con la condición de obedecer la ley de Dios, que había sido dada para gobernar a los seres de inteligencia superior. Pero no se había hecho ninguna provisión para salvar a los que se atrevieran a transgredirla. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. Vuelvo a enfatizar eso. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Él dijo, uno de mis grandes objetivos es abolir la ley. No la podía soportar, detestaba la ley de Dios. Sin embargo, nos dice además, la condición de los ángeles, según él, debía mejorar, pero Dios había promulgado las leyes y las había hecho iguales a sí mismo. Y las había hecho iguales a sí mismo, y no pensaba así. La felicidad de la hueste angélica dependía de su perfecta obediencia a la ley. Cada cual tenía una tarea especial que cumplir y hasta el momento cuando Satanás se rebeló había existido perfecto orden y armonía en las alturas. ¿Ven? El odio de Satanás no es nuevo hacia la ley. Data del origen del conflicto. Data del origen del conflicto. El gran propósito de su versión era abolir la ley. Abolir la ley. Ahora, él dijo que la ley era causante de los males en el universo. Y aquí en la tierra se afianza en ese pensamiento
por lo que desemboca. Dios no lo destruyó, le dio tiempo. Principio salvífico, hermanos. El mal para ser desenmascarado solo necesita tiempo. Tiempo. Y Dios soportó con paciencia. Pero el hombre tenía una gran necesidad porque por su estado de culpa estaba lleno de temor, remordimiento y miedo. Y lo que Dios sí no esperó mucho fue para presentar el plan que ya había sido establecido acerca del Cordero verdadero inmolado que iba a traer salvación, esperanza, fin de la culpa al hombre. Ahora bien, cuando nosotros avanzamos en la historia de la Biblia, vamos a encontrar la armonía entre la ley y el Evangelio, naturalmente. Por ejemplo, fíjense bien, vamos a algunos pasajes en torno a Abraham. Si vamos a Génesis capítulo 12, leamos, por ejemplo, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La base del pacto que Dios estaba estableciendo con Abraham era la promesa evangélica. Pero noten que en este mismo marco, donde pueden resaltar otras promesas, el pacto que se expresa en diferentes segmentos en la historia de Abraham y que tienen como base la promesa evangélica, van muy de la mano a elementos de la ley. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15 volvemos a encontrar una reafirmación del pacto, pero lo encontramos teniendo como base la promesa evangélica. Miren, versículos 4 y 5 de Génesis 15. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y le llevó fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Y creyó a Jehová, versículo 6, y se le contó por justicia. El capítulo 17, los primeros 9 versículos, básicamente, en esa renovación del pacto, de donde se les dice también que en él iban de ser benditas todas las naciones de la tierra, tiene como base la promesa evangélica. Pero miren la armonía con la ley. Por ejemplo, Génesis 18, versículos 18 y 19. Génesis 18, 18 y 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo conozco, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Ven? Menciona las promesas evangélicas: en él serán benditas las naciones de la tierra. Versículo siguiente: porque yo sé que él va a mandar a sus hijos después de sí, a que guarden justicia, a que caminen en el camino de Jehová. Y si queda alguna duda, Génesis 26, versículos 4 y 5. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Se ve con claridad en la experiencia de Abraham la unión perfecta entre las promesas evangélicas y la ley, entre el evangelio y la ley. Y por mucho tiempo se nos ha cuestionado en torno al Sinaí y lo que termina pasando en el Sinaí. Pero en Éxodo 20 es aún más evidente. En el marco de Éxodo del Sinaí es aún más evidente la combinación simétrica, perfecta entre la ley y el evangelio. Primera evidencia de ella, les doy 3. Primera evidencia de ella. Habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 21 y 2,
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Jehová se presenta, con Jehová se presenta su ley, se presenta su evangelio. Y habla de emancipación, de libertad. Eso es evangelio. El evangelio es una buena nueva de libertad. Y así abre la ley. Antes de presentar el decálogo, que por cierto, en el que ya nos introduciremos en el próximo tema, primer mandamiento, a verlo en su marco espiritual, amplio, profundo. Antes de presentar cada uno de los 10 mandamientos, llega y dice, pero no olviden eso, el evangelio. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbres. Segundo elemento, cuando Dios termina de proclamar, mismo libro de Éxodo, la sagrada ley en el Sinaí, ¿qué manda hacer el pueblo? Levanten altares y hagan sacrificio. Levanten altares y hagan sacrificio. Y esto no es nuevo, esto ya viene desde el Génesis mismo, porque lo siguiente que hace Dios con Adán, y vuelvo hacia la historia de Adán, lo siguiente que hace Dios con Adán es esto. Está Adán cargado de culpa, de paso vestidos de higuera, que representan las obras de justicia propia, y llega Dios y le dice a Adán, a ver, ¿qué es eso que te pusiste? Ah, Señor, son hojas de higuera, pues me he cubierto con ellas, me hice vestidura con ellas. Adán no entendía algo. El pecado mancilló la naturaleza también, y esas hojas que eran duraderas, eternas, iban a dañarse. Así que esa hoja en poco tiempo iba a comenzar a marchitarse, pero no solamente iba a comenzar a marchitarse, finalmente en un punto se iba a desintegrar, estando ya seca. No le servía. No le servía porque las obras de justicia propia no sirven. Así que llega Dios y le dice, bueno, quítate eso se te va a dañar. ¿Ok? ¿Ves ese animal? ¿Cómo lo llamaste? Lo llamé cordero, Señor. Muy bien. Levanta un altar y sacrifícalo. Sacrifícalo. La sangre de ese cordero derramada representa al verdadero cordero, al Mesías, a mi Hijo, en que en algún momento de la historia aparecerá para expiar tus pecados y la de tus hijos. Adán no solamente tiene que llevar el cordero al altar del sacrificio, es que el cordero es sacrificado y luego se le dice, y ahora vístete con las pieles de ese cordero. Profunda lección en cuanto a justificación por la fe. Hasta todos los fieles, desde Adán hasta Éxodo, hasta el libro de Éxodo, hasta el momento en que llegamos al desierto, habían tenido una forma muy sencilla de obtener perdón. Lo obtenían, y ahí está la mezcla del evangelio con la ley también. La ley demandaba sacrificio, así que nos encontrábamos bajo fianza y sacrificábamos el cordero. Y al sacrificar el cordero por fe, creíamos en el de la sangre perfecta, preciosa del Cordero de Dios, que iba a ser derramada para expiación, para perdón de pecados. La gracia entró en vigencia una vez que el hombre acepta el plan de Dios de salvación para sus vidas. Pero cuando llegamos aquí a la ley, al Sinaí, Dios les dice, vamos, hagan sacrificios. Una declaración evangélica precedió la promulgación de la ley. Una expresión del evangelio, muerte para expresar fe en el Cordero que quita el pecado y que habría de venir, fue justo después de que Dios promulgara la ley a oídos del pueblo. Pero voy aún más allá. Como parte de las leyes ceremoniales que Dios le dio al pueblo, esas leyes que fueron colocadas en un libro que ya les dije en temas anteriores, fue colocada también en el lugar santísimo, pero no junto con la ley dentro del arca, sino al lado del arca, es decir, fuera. Para quienes no recuerdan el texto, Deuteronomio capítulo 31, versículo 26, nos dice la palabra de Dios, tomad este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? Donde se anotaron todas las cosas concernientes a la ley ceremonial.
Ponedlo a un lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora, noten, dentro de lo que estaba escrito aquí, también estaba escrito lo concerniente al santuario, que se comienza a dar a partir de Éxodo 24, Éxodo 25 en adelante. Bien, muy cerca del monte Sinaí, poco después del monte Sinaí, desde el monte Sinaí donde se da el modelo. Ahora, noten esto, muy interesante también. ¿Qué es el santuario? ¿Qué es el santuario? Una perfecta ilustración de la armonía entre la justicia y la misericordia. Todo el santuario nos habla de Jesús. Todo el santuario presenta la belleza de Jesús. Los colores, los muebles, los materiales, las distancias, la ubicación, las tribus alrededor, lo que hacía el sacerdote común, lo que hacía el sumo sacerdote, todo nos habla de la belleza de Jesús y del plan de salvación. Pero en todo vemos armonía entre la ley y el evangelio. Y tomo un elemento, el más conocido, el arca del pacto. El arca del pacto tiene la ley dentro del arca, que es madera de acacia bañada en oro, pero por encima de ella se encuentra el propiciatorio, hecho completamente en oro con 2 ángeles, donde se manifestaba la presencia de Dios y donde una vez al año el sumo sacerdote rociaba con sangre para perdón de pecados. Justicia, misericordia, ley, evangelio. ¿Pueden verlos? Hay armonía. En todo el sistema hay armonía. Ok, llegamos entonces al Nuevo Testamento y aquí es donde muchos pudieran decir, bueno, ¿y qué en torno a la cruz? El Nuevo Testamento no hace más que confirmar esta armonía partiendo de Jesús mismo. Partamos de Jesús mismo y veamos elementos importantes de cara a la vida de Jesús. Primero, Jesús en la tierra fue un asiduo guardador de la ley, un verdadero observador de la ley. Lo dijo públicamente. En su sermón maestro, en el discurso maestro de Jesucristo, a orillas del lago Genezaret, Jesús pronunció el llamado Sermón de las Bienaventuranzas o Sermón del Monte. Noten qué dijo Jesús en Mateo 5, versículos 17, 18, 19. Quiero decirles algo además. El Sermón del Monte está dividido en 6 bloques. 6 bloques. El primer bloque, el que aborda las bienaventuranzas, va desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Ese segmento habla de la naturaleza del reino y quiénes han de participar en el reino, donde utiliza el vocablo de las bienaventuranzas. En el segundo bloque, que es uno extenso, va desde el versículo 17 hasta el versículo 48, que es donde termina esto con la declaración, sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta parte del Sermón del Monte se le llama, en el bosquejo teológico se le llama la ley y los profetas. Y lo que hace Jesús aquí es presentar el carácter auténtico, verdadero de la ley. Luego vienen los siguientes bloques, los del capítulo 6, los del capítulo 7, el último es el de los 2 caminos, tenemos también el de los juicios, en fin. Voy a esto y me centro en este, porque aquí estamos leyendo, con el versículo 17, 18 y 19, la primera parte de ese segundo bloque, en donde se centra Jesús. Jesús se ubica allí para explicar la naturaleza auténtica de la ley, siendo Él la encarnación del Evangelio. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
Jesús dijo, y yo no entiendo por qué si esto es tan claro, no penséis que he venido a abrogar o a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, he venido a cumplir. He venido para cumplir. Y enfatizó algo, porque ninguna de estas cosas pasará hasta que todo sea cumplido. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo sea cumplido. En otras palabras, está diciendo, esta ley es eterna y se sostiene y se sostendrá por la eternidad. Ahora, este mismo Jesús nosotros lo encontramos en varios incidentes muy intencionales. Él los provocó y no tengo tiempo para explicarles por qué digo que Él los provocó. Pero Jesús lo hizo con mucha intención. Muchos milagros que hizo en sábado. Esto lo toman muchos hermanos del mundo evangélico, por ejemplo, para decir, ven, esto es evidencia de que Jesús vino a abolir la ley. Ahora, claro, siempre se van a encontrar con un problema porque parece que vino a abolir un solo mandamiento. O para ellos un solo mandamiento. Porque tú les dices, bueno, entonces quiere decir que yo puedo robar. No, hermanito, ¿cómo va a robar? Pues quiere decir que yo puedo tener otros dioses. No, Dios es celoso, no puedes tener dos señores. Pero entonces, ¿por qué si puedo violar uno y no puedo violar los demás? Cuando el mismo Jesús dijo que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, pues muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí nosotros vemos luego muchos milagros. El que pasó en el estanque de Betesda, en Juan capítulo 9, aquel ciego de nacimiento, que fue, la verdad, penoso el incidente de los fariseos y saduceos, y muchos otros, en donde Jesús se esforzó por dejar algo muy claro, la naturaleza auténtica del sábado. Y eso lo vamos a abordar en un tema, propiamente cuando hablemos del mandamiento en torno al sábado. Pero aquí vemos a un Jesús que encarna el Evangelio y que exalta la ley. Y la exalta de tal forma que en muchos pasajes, por ejemplo, San Juan capítulo 14, ni siquiera disimuló cuánto valoraba él la ley. Fíjense, San Juan capítulo 14 dice así, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Pero finalmente llega a este punto máximo en Juan 14 cuando dice, ya no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene parte en mí. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, como el Padre me dio mandamiento, así hago, decía Jesús. En este mismo capítulo, ahora versículo 15, encontramos una declaración aún más clara. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús hace mucho énfasis en el valor de los mandamientos, en el valor de la ley. Cuando le preguntaron, Señor, ¿qué he de hacer para dar la vida eterna? Jesús dijo, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Por supuesto, Él tenía algo en mente mucho más grande, y es lo que estaremos estudiando ya a partir del próximo tema, mucho más grande que lo que concebían los fariseos y saduceos en torno a qué era guardar los mandamientos. Otros citan entonces, bueno, por ejemplo, no guardamos el sábado porque Jesús resucitó en domingo. Yo te quiero explicar algo al respecto. Los elementos típicos del santuario evocaban, señalaban la resurrección de Jesús para un día específico, el 16 de Abib o Nisán,
del primer mes del año 31. Eso estaba prefigurado. Debía ser un día de primicias. La resurrección debía ser un día de primicias. La fiesta de las primicias era 2 días después de la Pascua, de la cena pascual. ¿Por qué? Porque la Pascua se celebraba, el Cordero Pascual se sacrificaba a la hora 9, 3 de la tarde del día 14 del primer mes. Está claro en Levíticos 23. El día 15 iniciaba la fiesta de los panes ácimos, panes sin levadura, y el día 16 primicias. Lo que estaba prefigurado era que Jesús resucitaría un día 16. El tipo no estaba enfocado en el día de la semana, no en cuanto a la primicia. ¿Por qué? Jesús sabía en su tercera Pascua, Él fue crucificado en su cuarta Pascua después de iniciado su ministerio. Jesús sabía en su tercera Pascua, en su segunda Pascua, que Él no iba a ser sacrificado antes porque el año de su muerte, el sábado ceremonial tenía que coincidir con el sábado semanal. Y eso solo iba a pasar en el año 31. Así que Jesús sabía que era allá, no antes. En otras palabras, la fecha tiene más conexión con un sábado semanal que con un domingo semanal. Y en el mismo orden de ideas. Si vamos a celebrar la resurrección de Jesús un día, tenemos que buscarlo en el calendario eclesiástico judío y celebrar el 16 de Abid, el 16 de Nisan, no un domingo, porque ese año cayó domingo. Pero los siguientes años pudo haber caído cualquier día de la semana. Pero voy aún más allá. Jesús hasta en su muerte exaltó la ley, porque Jesús descansó en la tumba de José de Arimatea en un gran sábado. En un gran sábado. Porque aquel sábado, 15 del primer mes, que Jesús pasó completo en la tumba de José de Arimatea, era gran sábado. Sábado ceremonial, pues era el primer día de panes ácimos y estaba prefigurado como sábado ceremonial, pero a la vez también era sábado semanal. Jesús honró tanto la ley que hasta muerto, hasta en el descanso, la obedeció. En vez de mirar que resucitó en domingo, tendríamos que estudiar con detenimiento los tipos para que podamos ver que el antitipo que se cumplió en Jesús no hace más que exaltar la ley de Dios y por ende la armonía entre la ley y el Evangelio. Y así, mis queridos hermanos, pudiéramos hacer énfasis en muchos y muchos aspectos más hablando de Jesús y de su ley. Voy a uno más en particular, para mí muy contundente. Salmos capítulo 40, versículo 8, es una profecía mesiánica. Salmos 48 es una profecía mesiánica. Leemos del 7, se ven más beneficiados. Salmos 40. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. La escritura habla de Jesús. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para Jesús, vivir en armonía con la ley de su Padre, una delicia santa, un deleite. Y a eso vino Jesús, a enseñarnos cómo se puede vivir una vida en perfecta armonía con la ley de Jehová, con la ley de Dios Todopoderoso. Sin embargo, muchos hoy insisten en separar lo que Dios unió, lo que a lo largo de la Biblia está completamente unido, la ley y el Evangelio, rechazando la admonición de Jesús en Mateo 19, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Muchos insisten en separarlo, aún en la predicación. Y la nueva teología, el nuevo prisma teológico, está arrojando, entre otras cosas, predicadores que están separando la justicia y la misericordia, la ley y el Evangelio. Rebajan la misericordia al nivel de un mero sentimiento humano,
en vez de exaltarla como un gran principio, a eso rebajan el amor, a lo que nosotros sentimos. Y fíjense bien, en torno a eso y vinculado con Jesús, Jesús dijo en San Juan capítulo 13, viene a mi mente ese texto, y acompáñenme por favor allí. San Juan capítulo 13. Dijo lo siguiente, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muy claro, Jesús, un mandamiento nuevo os doy. No es que el amor de Dios no se hubiera revelado antes, claro que se había revelado. Solo que la comprensión en torno al amor de Dios estaba muy distorsionada porque el carácter de Dios había sido distorsionado delante de los hombres. ¿Por culpa de quiénes? Por culpa del enemigo y primariamente que obró, a través de un pueblo que estaba llamado a hacer una obra de misericordia, de ser bendición para las otras naciones. Y no lo fue. Porque los excesos a los que llevaron la ley ceremonial, en vez de acercarlos a los otros pueblos, los alejaron. Jesús llega y les dice, no quiero más distorsiones en cuanto al amor. Por eso, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que reciban mi amor y motivados por mi amor, vivan conectados conmigo, la vid, de la que le habló un capítulo y medio más adelante, para que podáis llevar el fruto de amor y puedan amarse unos a otros. Ahora, en este tiempo, la distorsión es grandísima también en torno al amor. En aquel entonces se veía un Dios austero, severo. Hoy se ve un Dios laxo. Hagan lo que quieran. Yo los voy a salvar igual de cualquier forma. No importa qué dice Pablo en Romanos, si la gracia exalta la ley, no me importa para nada, yo igual los voy a salvar a ustedes. Y eso es lo que se promueve, aún desde nuestros púlpitos, de manera directa y muy sutilmente, indirectamente también se hace. Ahora, el púlpito moderno hace eso. Rebaja el amor de Dios. Y aquí es donde entonces nosotros vemos con mayor necesidad y con mayor relevancia la importancia de exaltar la ley en su justo y debido correspondiente lugar. Porque hay simetría, hay equilibrio perfecto en todo esto. Así lo planteó Jesús en su vida. Él hallaba deleite en la ley de Jehová. Y cada uno de nosotros debe hallar deleite también en la misma preciosa y hermosa ley que no tiene para nosotros más que grandes bendiciones. Que no tiene para nosotros más que salvaguarda. Que no tiene para nosotros más que, como pecadores, la seguridad de que al mostrarnos nuestro pecado y no proveer solución para ella, empujarnos al único que nos puede dar solución. Abundante solución. Cristo nuestro Salvador. En toda la vida de Jesús vemos esa armonía. El púlpito moderno, insisto, tiene la necesidad de separarlo. Porque me es más atractivo presentar lo que yo llamo evangelio, vinculado a sentimientos humanos de amor, al margen de la ley, que con la ley. Pero eso es tan unido que hasta en nuestras predicaciones tiene que estar clara y perfectamente vinculado. Una declaración. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99, nos dice así. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto.
Qué perfecta declaración. Insisto, ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio. Si yo solo presento la ley, y no veo su relevancia, su conexión con el Evangelio y cómo soy habilitado mediante una promesa evangélica de que recibiréis poder, pues es incompleto. Estoy condenando a la gente. Pero tampoco nadie puede presentar el Evangelio sin la ley. Están íntimamente unidos. La ley es, insisto, la ley es el Evangelio sintetizado. Y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. Cada uno tiene su precioso lugar. Están indisolublemente unidos. Pero también es importante no solo que veamos su importancia, sino, insisto, que estemos claros en cuanto a su lugar. Yo voy terminando. Pero te pregunto a ti, en asuntos evangelísticos, ¿podremos aplicar el principio matemático de que el orden de los factores no altera el producto? Es decir, no importa si presentas primero el Evangelio y después la ley, o si primero es la ley y después el Evangelio, o el orden de los factores sí altera el producto. ¿Quieres un ejemplo? Mira la mayoría de las iglesias en el mundo hoy. Como no reconocen la ley, y ojo porque esto puede estar pasando en nuestro pueblo, y se promueve un evangelio desprovisto de la ley, sabemos que es un evangelio espurio. Multitudes se están uniendo a la iglesia sin jamás haberse unido a Cristo. Porque en realidad no tienen necesidad de Cristo. Porque quien le muestra su auténtica necesidad de Cristo es el Espíritu Santo, parándolos frente al espejo, y el espejo es la ley de Jehová, la ley de libertad. Y doy una declaración más para confirmar lo que estoy diciendo, porque entiendo, para muchos puede ser extraño esto que acabo de decir. Deseado de todas las gentes, página 79. Hablando de la experiencia de Juan el Bautista, quien por cierto es un modelo para nosotros, ya que él preparó el camino para la primera venida de Cristo y nosotros le hemos de preparar para la segunda venida de Cristo y nos encontramos bajo el símbolo profeta de Elías. Dice el deseado de todas las gentes, página 79, veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. Es un modelo para nosotros, dije. ¿Qué veía él en sus días? Que el pueblo estaba engañado y satisfecho, dormido en sus pecados. Pero él, un siervo de Dios, anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y a hacerlos temblar por su gran maldad. Juan no iba a arrullarlos. Juan no iba a decirles, tranquilos hermanitos donde ustedes están, no se preocupen. ¿Qué entendía él? Sigue la cita. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Está muy claro. El orden de los factores sí altera el producto. La ley, que es Jesús, debe ir por delante, porque cuando el pecador se mira en su espejo, cuando es consciente de esa transgresión que llevó al inocente al Calvario, cuando es consciente de esa transgresión por la cual está condenado, es empujado a un médico que va a buscar no para un chequeo general, lo va a buscar porque tiene cáncer, lo va a buscar porque tiene artritis, artrosis, porque tiene una enfermedad autoinmune que lo está matando, se llama pecado.
Y el único médico que lo puede curar es el bálsamo de Galaad, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante tener clara esa armonía que se expresa a lo largo de toda la Biblia, que debemos considerarla en nuestros hogares, que debemos considerarla como predicadores en nuestros discursos. Porque antes de que la semilla del Evangelio, de que puedan ser conscientes de su necesidad de sanidad en Jesús, el corazón, el terreno del corazón debe ser quebrantado. Y eso lo hace el Espíritu Santo utilizando el espejo de la ley de libertad. En 8 días, mis queridos hermanos, hemos de continuar. En 8 días vamos a entrar de lleno en la ley propiamente. Claro, yo sé que debe haber alguna duda en torno a la ley ceremonial y la ley moral, y no la quiero pasar por alto porque sé que hay hermanos de iglesias protestantes no adventistas que están siguiendo también la serie, me lo han comunicado, trabajo con ellos, hemos hablado, en fin. Y para ellos es importante que puedan dar un poco más en eso, así que lo voy a hacer en el próximo tema y asimismo entraremos de lleno en el primer mandamiento. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en esta bendita fe y en su sana doctrina. Y que Dios en ti cumpla la preciosa promesa que se estableció en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Jesús promete hacer de su experiencia la tuya, de que hallar armonía entre la ley y el Evangelio sea un deleite para ti. Él ha dicho, Hebreos 8:10, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El pueblo de Jehová, el pueblo de Dios, tal como Jesús, vive en la armonía de la ley y el Evangelio, y vive con el deleite de caminar bajo la luz que proviene del Edén, del Sinaí y del Gólgota. Que Dios te bendiga. Padre bueno, gracias por tu mensaje, Señor. Nos vemos tan desprovistos, aún tan necesitados, que caeríamos en desesperanza y desconsuelo si no recordáramos que te tenemos a ti, oh Dios, quien puedes hacer de todas estas cosas una vida, una experiencia en nuestra experiencia. Se ha hecho eso así, oh Dios, para que seas glorificado. Se ha hecho eso así, oh Dios, para que el mundo conozca que Dios existe, que tú existes, Señor, que estás bendiciendo a tu pueblo y cumpliendo cada promesa. Padre, mira estos corazones. Abrimos nuestros corazones ante ti, Señor, en esta hora. Y te decimos que cumplas tu promesa de Hebreos 8:10 y escribe esa bendita ley. Escribe ese nuevo pacto, oh Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seas tú glorificado y tu pueblo pueda estar cada día más cerca del conspicuo llamado que nos has hecho, del gran llamado que nos has hecho de ir y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que más pronto aún aquel que encarna la ley y el evangelio pueda volver en gloria y majestad, para pagar, para recompensar a aquellos que aprendieron a vivir en armonía con tu ley por la gracia que nos ofreciste mediante las promesas evangélicas. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.